Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, aquí estamos. Esperamos que estén estos días pasando unos días de Navidad estupendos en compañía de la familia. Y bueno, en el programa de hoy vamos a tratar de diferentes temas. Vamos a hablar de la invernal de Argís, que como todos los años ya llevan 51 edición, es en los aledaños del pantano de Argís. Hablaremos, como ven, con unos invitados peques, que también los tenemos aquí a nuestro alcance. Y también vamos a tener un técnico, un profesor experto en coches híbridos y microhíbridos, que bueno, es un tema que está muy... en estos días es bastante concurrido. Con estos temas ya empezamos. Un saludo para todos ustedes. Bueno, y como les decimos, tenemos invitados peques. En primer lugar, tenemos a un campeón de Aragón, Eiden Bernadaus, y tenemos aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Eiden? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien. ¿Se ha portado bien Papá Noel? Sí. Bueno, venga, luego hablaremos más. Y también tenemos a Mayra Moreno, que ha sido tercera clasificada en el campeonato absoluto, pese a su juventud, de motocross en Aragón. ¿Qué tal, Mayra? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal las Navidades? Genial. ¿Sí? Bueno, pues bueno, vamos a intentar llevar una conversación más o menos entretenida y de este nivel con estos muchachos. Eiden, ¿tú con qué moto corres? Con una Husqvarna. ¿Es buena la Husqvarna? Sí. Bueno, ¿qué te gusta más del motocross? ¿Te gustan saltar? ¿Te gustan las curvas? ¿Saltar te gusta? ¿Y saltar mucho? Bueno, ¿entrenas bastante también? Sí. Sí que entrenas, ¿no? Oye, me han dicho que en Épila también has hecho un pequeño circuito y entrenáis ahí con tu padre, entrenáis en Épila, ¿puede ser? Sí. Muy bien. Mayra, ¿qué tal? ¿Tú bien por ahí? Sí. Bueno, tú ya eres nada más y nada menos categoría absoluta, tercera en el Campeonato de Aragón. ¿Corres con una? Kawasaki. Kawasaki. ¿De qué cilindrada? 85. ¿Y con una Kawasaki 85 has sido tercera en el Campeonato de Aragón? Sí. ¿Has corrido muchas pruebas? Bastantes. ¿Oh? ¿Qué tal nivel ves aquí en Aragón en el campeonato? Es bastante bueno. Sí, bueno. Bueno, tú estás estudiando en el Instituto de Pedrola, ¿puede ser? No, en Cariñena. Ah, en Cariñena. Ah. Ay, pues estoy yo aquí con los apuntes, me tengo que preparar un poco mejor el tema. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué curso llevas? Primero la ESO. ¿Los estudios se dan bien? Sí. ¿Cariñena es bilingüe o no es bilingüe de momento? Tiene las dos. ¿Y tú cuál haces? No bilingüe. No bilingüe, muy bien. Eiden, ¿has estado muchas veces en la televisión? No. ¿Es la primera vez que estás? Sí, ¿no? Una vez. ¿Una vez? ¿Y qué tal te lo estás pasando bien? Sí. Bueno, oye, esa camiseta que llevas es muy chula, ¿eh? Es una camiseta con los patrocinadores, ¿eh? Oye, también pone tu nombre y todo, ¿no? Aquí. Eiden, madre mía, qué bien. Oye, bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas ya corriendo motocross? ¿No lo sabes? No. Bueno, un año por lo menos llevarás corriendo, más o menos. Sí. Sí, ¿no? Este año has corrido. ¿Y te has quedado campeón de Aragón? Sí. Jolines, madre. Eso es porque entrenas mucho. ¿Y el cole qué tal va? Bien. Bien. ¿Bien o bien regular? Bien. Ah, bueno. Oye, te he preguntado antes, ¿qué tal se ha puesto Papá Noel? ¿Qué te ha puesto Papá Noel? Una pista de Hot Wheels. ¿Una? Pista de Hot Wheels. Un supercross. Ah. ¿Algo para la moto te han puesto? Casco, guantes, pantalón, botas, o eso ya tienes muchos. Guantes. Ah. En casa de Lucas. Ah, en casa de Lucas, que es algún amigo tuyo, algún primo. Amigo. Ah. Bueno, vemos que eres una persona bastante despierta y bastante puesta en el tema de la conversación, ¿eh? ¿Sí? ¿A que sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Que sí, hombre, que sí, claro. ¿Qué te gusta más, la televisión o ir en moto? Ir en moto. Ah, ya te veo, ya. Bueno, ahora seguimos con Mayra. Mayra, bueno, has corrido en este terreno nuestro, hay varios circuitos. ¿Cuál te gusta más aquí en Aragón? A ver, dinos. A mí, mi favorito es o Zuera o Calanda. Calanda. El de Calanda es duro, ¿eh? Bueno, el de Zuera también, pero el de Calanda yo pienso que exige más esfuerzo físico. Aparte
ir al colegio y demás, ¿te preparas de alguna forma para hacer motocross? ¿Vas al gimnasio? ¿Haces algún tipo de preparación física? Pues yo ahora voy a empezar a ir al gimnasio, porque hasta ahora no me dejaban por la edad. Claro. Y pues ahora me voy a poner un poco más en serio para hacer más deporte y pues subir de nivel. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Aiden, aparte de ir en moto, vas en bici también o haces alguna cosa más por ahí? En bici también. También. Bueno, en la bici, ¿y qué tal se te da? ¿Bien? ¿Hacer derrapajes en bici? Sí. ¿Sí que haces derrapaje? Jol, eso es complicado, ¿eh? Bueno, oye, te han puesto muchas cosas para Papá Noel. ¿Y para Reyes? ¿Sabes que ahora vienen los Reyes enseguida? ¿También te van a poner más cosas? Sí. ¿Qué has pedido? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Tú tienes ahora? Vas a hacer 6 años. Sí. Sí. Pues al cole ya vas, ya sabes leer, sabréis leer, ¿a que sí? Un poco. Un poco, hombre. Pues bueno, pues a ver si el año que viene ya estás un poco más leído, ¿vale? ¿Qué nos cuentas? ¿Quieres contarnos alguna cosa? No. No. ¿Tú en qué pueblo vives? A ver, Aiden. En Épila. En Épila. En Épila. Muy bien. Épila es un pueblo muy grande, ¿eh? Tenéis ahí de todo. ¿Hay tiendas en Épila? Sí. ¿Sí? ¿Y colegio hay también colegio en Épila? Sí. ¿Tú vas al colegio? Sí. ¿Qué curso estudias? En tercero infantil. Ah, tercero infantil. Jolines. ¿Y es difícil tercero infantil o es fácil? Para ti es muy fácil. Fácil. Claro. ¿Cómo se llaman tus maestros? Melania. ¿Melania se llama tu maestra? ¿Es buena Melania? Sí. Le mandamos un saludo aquí a Melania. Sí. A ver, mándale un besico a Melania, desde aquí. Claro que sí, hombre. Bueno, ¿y tú qué tal en el cole? Me has dicho que bien, no haces el bilingüe, haces el normal. Bueno, pues está bien, pero también darás inglés, me imagino. Sí, Inglés en inglés. ¿Inglés y francés das? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, se me da muy bien. Ah, muy bien. ¿Y qué más te iba a decir? ¿Entrenas mucho tú habitualmente ahora? ¿Con la moto? ¿Entrenas los fines de semana? Ahora yo entreno los jueves y los fines de semana. Sí. ¿Dónde entrenas? Con Andrés Bernadaus en Épila y en todos los circuitos de por aquí cerca. Andrés sabe, en moto, es un gran maestro. Es el ¿Le mandamos mejor. un saludo desde aquí? Pues a ver, mándale un saludo. Pues muy bien, desde luego, aquí estamos con estos campeones. Aiden, como estamos hablando hace un momento, a mi izquierda, campeón de Aragón de la categoría promo peques, que decimos, promo iniciación, va a cumplir 6 años. La verdad es que, lógicamente, tienen unas limitaciones de todo tipo. En los circuitos no son unos circuitos súper exigentes, simplemente es para que los muchachos de su edad se lo pasen bien, se diviertan y hagan simplemente pues andar un poquito con la moto. Y Mayra ya es un poco más, lo tuyo es más exigente, ¿no? Ya corres en circuitos, ya haces buenos saltos y todo. Sí. Andrés, ¿qué te enseña más? ¿En el tema de saltar, de controlar la moto por las roderas? Roderas y ponerme de pie. Sabes que Andrés, yo creo que de los pilotos que hay en Aragón, es el piloto que ha hecho saltos más espectaculares, en la actualidad. Lógicamente, más adelante no veremos, pero ha corrido Supercross. ¿Tú lo has visto correr en carreras a él o no lo has llegado a ver? No lo he llegado a ver. Es que desde que se nos rompió un poco la pierna ya, colgó las botas y lo demás, ¿no? Mi madre sí que lo vio correr y mi padre. Hombre, claro que sí. Bueno, pues con esto despedimos la primera parte del programa. Encantado que pasen unos buenos días. Aquí estamos, como hemos dicho, con un campeón de Aragón de motocross, Aiden. Dinos adiós. Adiós. Despídelo. Mayra, igual, despide a la televisión. Adiós. Esperemos que pasen unos buenos días y, como decimos, ahora retomamos la segunda parte con un tema más técnico y más actualidad. Un saludo para todos ustedes. Muy bien, aquí estamos, como decimos, de nuevo con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Hoy día hay una transición en el mundo del automóvil que está generando, pues bueno, mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué coche nos compramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos al coche aún de gasolina? ¿Vamos al coche híbrido, al coche eléctrico? Bueno, pues
hoy vamos a tocar un tema que es, como decíamos al principio, es coches híbridos y microhíbridos principalmente, y para ello tenemos pues un invitado aquí de excepción, es Juan Carlos Andrés, es profesor de automoción, él es ingeniero también y bueno, lleva mucho tiempo explicando ya el tema del coche eléctrico y los coches híbridos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Las navidades? Las navidades, pues mira, pasadas por comida y comida y comida, ¿no? Como todos. Harticos ya de comer. Muy bien. Bueno, ahora ya... Bien. Exactamente. ¿En familia? En familia. ¿Tus padres también? Mis padres bien. Bueno, eso es lo importante. Sí. Coméntanos algo un poco por qué esta transición, lógicamente, que se está produciendo en el mundo del automóvil, de los coches de combustión normal, gasolina, gasoil, ahora a todo este tema mare magnum que tenemos, un totum revolutum, de todo. Dinos. Pues mira, te comenté el tema de la microhibridación, ¿vale? Los híbridos leves o suaves, como les llaman. Yo creo que va a ser importante este tipo de motores. ¿Y por qué? Porque van a dar pie a mantener el motor de combustión interna más tiempo. Todo el mundo sabe que en 2035 Europa quiere quitar los motores de combustión interna. Dejar de fabricar, ¿no? Dejar de fabricar, aunque se pueda circular con ellos hasta 2050. ¿Qué está pasando? Que los fabricantes se niegan ante esta situación. Entonces están buscando soluciones. Oye, y han encontrado una solución que creo que es una maravilla, que es mantener el combustión interna tal como lo conocemos actualmente, pero acoplarle una microhibridación. Es decir, acoplarle un motor eléctrico que ayuda de forma muy suavecita, por eso se llama microhíbridos, ¿vale? Perdona un momento que te corte. Matiza y explica un poco el concepto de híbrido total o híbrido enchufable a microhíbrido. Claro, sí, mira, vamos a ver, la diferencia fundamental entre un híbrido, un HEV, ¿no? Un hybrid, y un M-hybrid, un MHEV, básicamente, entre otras cosas, es la potencia que tienen las baterías. Vamos a hablar de baterías de microhíbridos muy chiquititas, de entre 0,5 y 1 kWh, ¿vale? Un híbrido normal que tendría entre 2,5 de kilovatios, casi el doble que un híbrido, y luego los eléctricos puros, que ahí tenemos hasta 100 kilovatios hora de baterías, ¿vale? Entonces, la primera diferencia es que la batería es muy chiquitita. Segunda diferencia. El microhíbrido lleva una batería pequeñita. Chiquitita, sí, del tamaño de una. Puede ser el híbrido normal que da 400 voltios y esto puede ser 48 voltios. El microhíbrido. Otra diferencia es que los híbridos trabajan a más de 200 voltios y este trabaja a 48 voltios. ¿Vale? Esta es otra diferencia fundamental. Y muy importante para la seguridad también. Claro, no hablamos de alta tensión en la automoción, pero no es tan peligrosa como 200 voltios. ¿Vale? Entonces, esas son dos diferencias fundamentales. Y la otra diferencia fundamental es que estos coches siempre trabajan con el motor de combustión interna, o sea, no se lo pueden desconectar, vamos a llamarle así, aunque ahí hay momentos donde lo desconecta, ahora hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, lo único que hace la microhibridación es ayudar un poquito al motor de combustión interna, ayudarlo en aceleraciones, en deceleraciones recargando la batería, ¿vale? Y hay una cosa muy curiosa que permite la marcha vela, que no sé si los que nos escuchan han oído alguna vez. Yo lo he leído, pero no lo he terminado de entender. Pues si quieres lo comentamos un poquito luego lo que es la marcha vela. Luego ¿vale? lo explicamos, venga. La marcha vela. Bueno, pues básicamente está basado, el corazón de un microhíbrido es un motor que a su vez es alternador. Como los de toda la vida, que lleva un alternador, pero que a su vez es motor a la vez. Que a su vez es un motor y está integrado en la misma pieza. Ese es el microhíbrido. Eso es un microhíbrido. Y el híbrido total, que lo que lleva es un motor de combustión y un motor de gasolina aparte. Un motor eléctrico aparte. O sea, vale. Eso es, un motor eléctrico aparte. Los híbridos y los otros no llevan ni ese motor, llevan simplemente un alternador que se convierte en una ayuda, en un motor. En un motor, y estás unido al motor de combustión interna siempre a través de una correa auxiliar. O sea, este motor no desconecta nunca el motor térmico, ¿vale? No es como un híbrido que sí que se pone en marcha en eléctrico. Este no. Este se pone en marcha como un coche normal, con el motor de combustión. Si vas con un cambio manual, sueltas el embrague, pones primera y ya tienes que acelerar el motor de combustión. Pero allí la electrónica es cuando ese motor generador se convierte en motor y pega un empujoncito, ayudando a bajar las emisiones cuando estás arrancando. Lo que haces, dijéramos, a través del sistema de la correa secundaria o correa de servicios que se llama, ese alternador se convierte en un pequeño motor eléctrico que ayuda, y con esto reducimos mucho las emisiones. Claro, reducimos... A ver, aquí estamos hablando de emisiones de CO2, ¿vale? Que son las que Europa está intentando cortar, ¿vale? Pues se reducen en un 7-8%. Está muy bien, ¿no? Claro, porque es lo que hablamos antes. ¿Qué les pasa a los fabricantes europeos hoy en día? Desde 2020
La normativa de emisiones de CO2 va de 120 a 90 gramos por kilómetro para diésel y gasolina, ¿vale? Si los fabricantes fabrican motores más allá de 90 gramos por kilómetro, gasolina, pagan multas elevadísimas, te comentaba antes. De media, imagínate un fabricante, BMW, cualquier fabricante fabrica sus motores. Calcula el valor medio de todas las emisiones de todos los vehículos y no tiene que ser superior a 95 gramos por kilómetro. Por cada gramo que se pasan son 80 o 90 euros. Pero de cada coche. De cada coche. No, o sea, tú imagínate, tienes una flota de 100 coches, sí, ¿vale? Que fabricas. Te hacen la media de los 100 coches, ¿vale? Usted está emitiendo 100 gramos. Se pasa 5 gramos. Por cada gramo, 90 euros de multa, Europa. Luego tienen medios para evitar esas multas, ¿eh? Porque compran y venden CO2. Esto es otra de las cosas que habría que... Sí, luego se puede comprar y mitigar esas multas, ¿vale? Con lo cual, este tipo de coches, claro, si tú bajas un 7% las emisiones de CO2, ¿qué te permite? Fabricar coches más potentes, que las emisiones sean más altas, pero que compensan con los que tienes microhíbridos o con 3 cilindros que hablábamos, ¿vale? Con lo cual al final es una compensación de CO2. Por eso son muy importantes, porque van a permitir mantener el motor de combustión interna tal como lo conocemos, sin que se afecte para nada en su funcionamiento, ¿sabes? Entonces, son muy interesantes. A mí me parece muy interesantes, porque es una tecnología muy sencillita. Oye, muy sencilla. Estos microhíbridos, por decirlo así, pueden ser de gasolina o diésel, las dos, además. Es que fíjate la paradoja. O sea, Europa, ¿qué está diciendo del motor diésel? Que eso es el coco, ¿no? Que viene el diablo. Exactamente. Que viene el diablo. Vale. Pues Europa te permite a un fabricante europeo motorización diésel con microhibridación. Ya te pones la pegatina eco. Dices, hombre, pero estamos locos. O sea, el diésel no es algo que queríamos quitar de raíz. Bueno, pues Europa... Mira, lo que está claro, Goyo, es que cada vez hay más gente que está, no en contra, pero sí en contra, está muy escéptica de que esa Agenda 2030... Sobre todo que esos límites de fecha que nos han puesto son demasiado, a lo mejor, exigentes para lo que tenemos hoy día. En cuanto a la tecnología, estamos en un momento de transición y, claro, las transiciones para todos son duras, lo hemos dicho muchas veces, tanto para los fabricantes de un tipo de motor como para las refinerías, como para todos, ¿no? Pero realmente, yo creo que no hay que descartar lo que tú dices. Se ha abierto de nuevo una nueva vía para que estos automóviles se puedan seguir vendiendo y se mantenga la combustión interna tal como la conocemos, que cada vez hay más voces que dicen que va a mantenerse durante mucho tiempo. Los alemanes ya quieren hablar de combustibles sintéticos, ya quieren hablar los italianos, porque la combustión hoy es una tecnología que tiene más de 100 y pico años, que es verdad, pero que está hoy a unos niveles tecnológicos impresionantes en cuanto a contaminación. Claro, el CO2 no nos lo podemos quitar de encima. Este es el gran problema, Goyo. O sea, tú puedes tener un vehículo a motor que no contamine. Cero, prácticamente, con catalizadores, filtro de partículas, cero. Pero CO2 sí que va a emitir. Esto siempre. Esto no te lo puedes quitar de encima con la combustión. Y de ahí que tengas que bajar los gramos de CO2. Y estos motores bajan los gramos de CO2. Porque bajan los consumos, básicamente. O sea, la única solución para quitar el CO2 de un motor de combustión interna es apagarlo. No hay otra. Si lo apagas, no emite CO2. Si lo enciendes, emite. Oye, lo que comentábamos antes fuera del micrófono, estos motores, por lo general, muchos de ellos son ya en 3 cilindros, ¿verdad? Sí. Y hay fabricantes que están microhibridando y poniendo 3 cilindros, ¿vale? O simplemente 3 cilindros. Mira, esto es una tecnología que hace unos años se pensó, esto es nada bueno porque 3 cilindros como que se queda el motor un poquito corto, ¿verdad? Como que le falta ese cilindro. Pero nada más lejos de la realidad, Nada más lejos. Tenemos motores de 3 cilindros hoy que dan potencias de hasta 200 caballos. 200 caballos. O sea que en 3 cilindros. Y eso se consigue principalmente mediante la sobrealimentación. Con un turbo bien preparado y bien estrujado. Claro. ¿No? ¿Cuál es el secreto de un 3 cilindros? Porque no es que la potencia salga de algún sitio extraño, no. Sabemos perfectamente que hoy un motor de combustión interna funciona mejor llenando los cilindros. Los llena completamente y su rendimiento es muchísimo mejor. Si tú quitas un cilindro, ¿qué ocurre? Que los otros 3 tienen que trabajar por el que no está. No tienes que estrangular la mariposa, no tienes que estrangular con el acelerador y sube el rendimiento una barbaridad. Entonces, estamos hablando de motores que suben muchísimo el rendimiento, ¿vale?
sobre todo en trabajo en ciudad, ¿vale? Y que tienen tecnologías. Hoy un 3 cilindros lleva toda la tecnología más puntera que llevan los motores de combustión interna. Sistemas de turbo, sistemas de admisión variable, sistemas de distribución variable, sistemas que cambian el ciclo Otto por el ciclo Atkinson y lo hacen automáticamente. ¿Y eso es? Pues el ciclo Atkinson es un ciclo que lleva muchísimos años y que... El otro es el de toda la vida, por decirlo así. El ciclo Otto, el de toda la vida. Sí. Y el ciclo Atkinson es el ciclo Otto, pero con una modificación fundamental. Y es que comprime menos que expande, para los que entienden de motor. Ah. Claro, entonces si yo comprimo menos y expando más, yo estoy ganando, porque comprimir para mí es quitarme energía, ¿vale? Claro. Y expandir es darme energía. Si yo consigo quitarme un poquito de compresión y expandir, estoy ganando rendimiento ese motor. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, es muy sencillo con la electrónica hoy en día. Lo que se hace es, la válvula de admisión se mantiene abierta durante la compresión, durante mucho tiempo. ¿Durante la compresión? Durante la compresión. Entonces perdemos compresión. Perdemos compresión. Entonces estamos tirando gases de los que estamos comprimiendo fuera, otra vez a la admisión. Sí. Comprimimos menos. Claro. Pero esa compresión nos gasta menos energía. Pero cuando expandimos todo el volumen de la cilindrada, con lo cual se desbalancea a favor nuestra del motor. Menos consumo. Menos consumo. Evidentemente menos potencia, pero mucho rendimiento. Y es lo que busca el ciclo Atkinson. Conseguir motores que aunque tengan menos potencia, pero gasten muy poquito. Y gasten muy poco para la potencia que están dando. Entonces, muchos motores ya llevan tecnología de cambio, de ciclo Otto a Atkinson. Te lo hace, tú no te enteras cuando te lo hace. Tú no te das cuenta. ¿Qué problemas puede tener un motor de 3 cilindros con respecto a un motor de 4 cilindros? Porque uno de los problemas principales que tienen es que, claro, tú cuando estás con un motor de 4 cilindros, sabemos que suben 2 y bajan 2 a la vez. Sí. Pero en este caso, como tenemos un motor de 3 cilindros, en el momento que suben 2, baja 1, se produce una descompensación y una vibración bastante que hay que solucionarla. Hay que compensarla ¿cómo? Sí, mira, los motores de 4 cilindros... La gente que nos escucha seguramente sabe de coches y sabe que los motores de combustión interna funcionan con pistones. Sí. Pero claro, esos pistones no funcionan todos a la vez, funcionan en intervalos. Ese intervalo de un motor de 4 cilindros es de 180 grados. Cada 180 pega una explosión. ¿Qué pasa con el de 3? Que es cada 240 grados. Y esto produce un desequilibrio, una descompensación en la regularidad del par. Si esto no se soluciona, esto produce una vibración que se transmite en la transmisión y la destroza. O sea, esas vibraciones terminan destrozando la transmisión y pueden afectan al motor. ¿Cuál es la solución? Los famosos volantes bimasa que llevan los motores tricilíndricos. Hablamos de un volante bimasa en el embrague. Eso es. Hemos sustituido, no el embrague, porque el embrague no se puede sustituir, pero para los que nos escuchan y saben que los discos de embrague llevaban unos muelles, sí, ¿vale? Lo que llamamos el damper del embrague, sí, en los bimasa desaparecen esos muelles, es un disco rígido. Y los muelles aparecen en el volante, que son los que absorben las vibraciones. Sin ese volante, un motor tricilindros no puede funcionar, porque al cabo de muy poco tiempo esas vibraciones rompen los cigüeñales y destrozan cajas de cambio. Un cigüeñal es un... pues así de como mi puño de gordo, ¿eh? Sí, pero ¿lo puede partir? Lo parte. No es que lo pueda, lo parte. Pero claro, esto tiene su razón. Un fabricante de un motor tricilíndrico, ¿qué hace? Si lleva un bimasa, minimiza el gasto de material en el cigüeñal. Ah, claro. Ay, corazón. Claro, lo minimiza. ¿Por qué? Porque no necesita un cigüeñal tan robusto como un motor que no lleve bimasa. Pero si se estropea el bimasa, que le pasa a muchos coches, y el dueño de ese coche, aunque escuche vibración, mantiene ese coche sin llevarlo al taller, se va a enterar cuando parta el cigüeñal y saque una biela por un costado. Entonces, el problema es que esos bimasa no se pueden sustituir por monomasa en los tricilíndricos. En los 4 sí, en los 5 hay motores de más cilindros que llevan bimasas, porque son más... regularizan mucho mejor y son más silenciosos. O sea, en los coches de 3 cilindros, si usted lleva un bimasa, siga
con un embrague bimasa, porque si no puede... Aunque el precio sea elevadísimo, porque cuando hay que cambiar bimasa, no se puede cambiar al monomasa. Oigan, no sé, sí se puede, pero vamos, no tiene sentido. Se va a cargar al motor. Sí, porque yo recuerdo que muchos taxis que llevan coches ya en 4 cilindros llevan bimasa y luego cambian a monomasa. A monomasa, pero, que el precio es la mitad del embrague. Pero te lo puedes permitir siempre que el fabricante te garantice de que ese motor va a aguantar el bimasa, va a aguantar el monomasa, que el cigüeñal es robusto. Pero si tú ves cigüeñales bimasa y son de chapa, si dices, madre mía, pues cómo se va a romper. Si es que los contrapesos son de chapas, eso... Me acuerdo de aquellos volantes cuando, aquellas muñequillas que llevaban los cigüeñales, cuando desmontábamos con el taller que tenía mi padre hace muchos años y lo limpiabas, y un cigüeñal igual pesaba 20 kilos. Hombre, esos cigüeñales no había forma de romperlos. Y hoy que digas que se rompen cigüeñales a través de... Pues fíjate cómo ha cambiado la tecnología. Pero sí, es una realidad, ¿eh? Los volantes bimasa son fundamentales para un tricilíndrico, ¿eh? Oye, volviendo un poco al tema de la electricidad, yo creo que el tema de que se vaya a desarrollar aquí, a través del clúster este famoso que han montado entre los chinos y Stellantis, la fábrica de baterías va a estar bien, ¿verdad que sí? Hombre, yo creo que sí, va a dar mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, y es una vía más abierta hacia lo que sería el tema de desarrollo del mundo del automóvil. O sea, una línea que la tenemos ahí y que, bueno, vamos a estar unos años pendientes de que los coches sean así realmente, ¿no? Sí, claro, es que, a ver, mira. Creo que van a crear casi 4.000 puestos de trabajo. Una barbaridad. Y una inversión de un montón de millones de euros. Otra cosa es que eso en el tiempo se pueda mantener si es que no se retrocede en el tema de bueno, yo creo que siempre habrá que ir hacia lo que habrá que evolucionar quizás más, pues como lo que tú decías antes, en el tema de los coches de gasolina, pues conseguir la máxima eficiencia con el mínimo producto y el mínimo riesgo de... Claro. Y además es que hoy tenemos... Mira, hoy estamos en un momento tecnológico donde tenemos una posibilidad de meter combustibles a un coche que no te lo puedes ni imaginar. O sea, es una locura. Solo en temas de hibridaciones, que tenemos ahí hasta 4 cosas, ¿no? Eléctricos, los enchufables, los híbridos normales, los microhíbridos. Tenemos la posibilidad del hidrógeno, que es una realidad hoy. ¿Te acuerdas que hablamos en el último programa del... El tema del hidrógeno es que, lo hablamos en el último programa, es que de momento producir hidrógeno no está muy al alcance. No es tan sencillo. El Zaragoza, Zoilo sí que tiene hidrogeneras, pero creo, si no tengo mal entendido, que todavía no puede llegar a los 700 bares que pide Toyota. No puede cargar a 700 bares. Pero bueno, ya está ahí. Pero el hidrógeno es otra realidad que tenemos ahí. Hace un momento estamos hablando del biogás, de producir a través de purines. O sea, y eso es una realidad. Producir biogás a través de vertederos. Las granjas de tocino va a ser un... Antes te decía que va a ser más cotizado el purín del tocino que el propio tocino. Ya, eso al tiempo. O sea, porque va a ser un combustible que va a ser usado. De hecho, es eco. Hoy tú hibridas un motor de gasolina con gas y te pone la pegatina eco. Bueno, el AdBlue realmente lo han sacado de ahí, ¿no? Bueno, el AdBlue en realidad... No es de urea prácticamente. Bueno, sí, bueno, cuidado. Cuidado con esto, porque... Explícanos. A ver, la urea natural sí que está en proporciones en la orina. En nuestra orina y en cualquier orina, ¿vale? Eso es así. Básicamente, la urea es amoníaco. La gente que lo sepa, la urea es amoníaco, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el amoníaco es un producto muy tóxico y manipularlo directamente, echarlo a un coche, no está permitido por ley, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, transformarlo en urea, que es un producto en principio inocuo para nosotros, ¿vale? Tocar con las manos, lo puedes tocar, cuidado, la automoción te puede hacer alergias, ¿vale? Te puede producir alergias. Sí, pero no es como un ácido, una cosa que te puede quemar o te la piel o algo. No, bueno, de hecho, sabéis que las personas con ácido úrico, ¿vale? Es de la urea, es un exceso de urea en la orina, ¿vale? Eso produce pues unos daños en el organismo. Pero la urea realmente es un producto no tóxico, que se le echa a los coches para que mitigar el efecto de los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Que emiten los motores, pero está formado básicamente por amoníaco, que luego la curiosidad es que luego hay que tener un catalizador al final para quitar el amoníaco, o sea que vamos locos todos. Vamos locos, ¿no? O sea, echamos algo para quitar esto y tenemos que poner otra cosa para volver a quitar lo que nos ha solucionado un problema anterior. Sí, pero la urea se ha utilizado, yo creo que se utiliza como anticongelante en los aeropuertos, para descongelar los aviones.
Creo que se utiliza para descongelar los aviones. No sabía. Creo que sí, porque la sal no se le puede echar así fácilmente, porque eso es destructiva. Claro, la sal. ¿Sabes? Sí, Pasamos al área de combustibles, es decir, hemos empezado por los gases, explicamos un poco más el tema de los gases, ¿sabes? Porque el hidrógeno, ahora el gas licuado o el gas... Mira, gases que podemos usar en automoción, básicamente gas natural. Tenemos 4 gases. Sí. 4 gases fundamentales. Uno sería el hidrógeno, que ya hemos hablado de él, que se puede usar tanto para hacer un vehículo híbrido eléctrico, ¿vale? Bueno, un eléctrico a través de una célula de combustible, metemos hidrógeno y producimos electricidad y a partir de aquí un coche eléctrico. O ese hidrógeno meterlo en forma de gas para combustión interna. Un motor de combustión normal y corriente. Interna normal y corriente, ¿vale? Pero eso está en desarrollo. El segundo más importante es de toda la vida, el GLP. El GLP, para que las personas que nos escuchan sepan, las siglas son gases licuados de petróleo. Básicamente es butano, propano, los 2 gases más importantes, ¿vale? Con trazas de metano y trazas de etano, pero básicamente es propano, ¿vale? Lo que usamos en... Eso se pone en un coche también de combustión normal y corriente. Eso se puede hibridar, un motor de gasolina, y se puede hibridar con gas, con GLP. Te da la categoría de etiqueta eco. Y te ponen la etiqueta eco. Te añaden el depósito en rosquilla, en forma de rosquilla. Donde suele ir la rueda de recambio. Donde suele la rueda de recambio y puedes hibridarlo y llevas la etiqueta llevas eco. la gasolina por un lado y por otro lado llevas también el gas. Claro, pierdes la... Bueno, y ya la rueda de repuesto, como muchos ya no la llevan. No la llevan. Pues tampoco hay mucho problema. Pero... hoy es un kit que puede costarte unos 1000 y pico euros y hay talleres que te lo instalan. Y te lo instalan y ya sales con un coche con eco, con la etiqueta eco. Luego estaría el gas natural comprimido, que ese es más complicado porque ese es metano, ¿vale? El metano, el problema es que no es licuable. Así como los gases licuados del petróleo, como su nombre indica, a unos 20 bares ya se licuan. El metano no, el metano necesita más de 200, sí, una presión elevadísima, ¿vale? Para que se pueda licuar. Entonces, o se enfría. Con lo cual el metano es un gas parecido al hidrógeno, en términos de almacenarlo. Necesita bombones especiales y, en fin, es un problema más. Pero hay muchos coches, bueno, sobre todo Volkswagen, es el que más tiene vehículos de GNC. GNC es gas natural comprimido, ¿vale? Que es metano. Y ahora tenemos el biogás, que no deja de ser metano, ¿vale? No deja de ser metano, pero producido, como dice la palabra, por organismos vivos, ¿vale? O bien que salen de la basura que nosotros tiramos, ¿vale? De la basura que puede generar metano, orgánica, ¿vale? O bien de restos de purines de animales, que también lo que decíamos antes. Hoy muchas granjas ya se están autoabasteciendo de sus propios purines a través de motores de gas, ¿vale? Entonces, esos 4 gases pueden convivir perfectamente hoy en día en la combustión. Pueden convivir. De hecho, el gas lo consideran ecológico Europa, no lo considera nocivo, ¿vale? Así como el gasoil, que lo considera, vamos, lo peor de lo peor, ¿vale? Esos serían los cuatro gases, ¿vale? Más importantes y podemos conseguirlos, pues fíjate, si podemos conseguirlos, ¿vale? O sea, lógicamente salen del petróleo, los gases licuados del petróleo, el metano lo podemos sacar hoy de bio o también del petróleo, también del carbón, también podemos sacar metano, ¿vale? Hay producción de metano a través del carbón, pero claro, esa no nos soluciona ningún problema medioambiental, ¿vale? Otros combustibles, los biocombustibles, tipos de derivados de los HBO famosos, los diésel ahora sintéticos. Sí. Bueno, hay que distinguir 2 cosas, que igual... Una cosa es el combustible sintético, un gasoil sintético, vamos a llamarle así, ¿vale? El gasoil sintético es un gasoil construido en una refinería a partir de hidrógeno y a partir de CO2 de la atmósfera, ¿vale? Este combustible descarboniza la atmósfera. Descarboniza porque quitamos CO2 de la atmósfera, ¿vale? Por eso Alemania dice, vamos a ver qué pasa con estos combustibles, ¿vale? Que son los diésel sintéticos, vamos a llamarle así. Funcionan igual que un gasoil, son exactamente iguales. Y luego estarían los biodiesel, que no es lo mismo, ¿vale? El biodiesel sale del aceite vegetal. Ese combustible se produce a través de aceite de colza o aceite de girasol.
pero no es lo que se le echa al motor. Que muchos me dicen, oye, pero ¿se le puede echar el aceite al motor? Digo, chale, claro que le puedes echar. Le puedes echar todo. Se le puede echar y funciona. No, hay que hacer un tratamiento químico, se llama esterificación, ¿vale? Que cambia el aceite convencional por otra sustancia que se conoce como éster. Y ese éster es lo que se le echa al motor, ¿vale? Que es una sustancia limpia para el motor, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los sintéticos, ¿eh? Estos no son sintéticos, son biocombustibles. Oye, y ahora toda esta, esta línea que estamos siguiendo a través de combustibles que son derivados de las cáscaras de almendra, de los huesos de las olivas, de este tipo de biocombustibles, de ramas también, de follaje cuando podamos los árboles, ¿de ahí podemos sacar combustible? Claro, porque en el fondo, claro. ¿Cómo? Pues porque todo eso, una vez que se descompone, las cáscaras de las almendras, las echas al fuego y arden de maravilla. Por ejemplo, se puede utilizar directamente como biomasa. ¿Cómo se transforma eso? No, una cosa es utilizarlo como biomasa, ¿vale? O sea, biomasa es todo lo que es restos, sobre todo leñosos. ¿No tenía Repsol un estudio sobre conseguir vía ese tipo de productos también algo de combustible? Pero con las cáscaras no estoy seguro, ¿eh? Con las cáscaras no estoy seguro que se pueda. Se puede a partir de las propias almendras, sí, porque eso es aceite. Pero de la cáscara no estoy muy seguro si se puede obtener, ¿eh? No lo estoy seguro. El biocombustible, básicamente, de ahí, como biomasa, es exactamente igual que los purines. Es que toda la materia vegetal, cuando se descompone, pues se descompone en forma de gas, en forma de metano, y de ahí se puede extraer metano, que es un vertedero. Un vertedero, ahí se le echa toda la materia orgánica, ¿vale? Y de ahí se produce por fermentación anaeróbica, es decir, que no tenga oxígeno, se puede producir metano, ¿vale? Y eso es biomasa. En el vertedero de Valmadrid, que hacían como unos agujeros, claro, y quemaban. Hay que pincharlo. Pinchaban y salía. Claro, es que si no lo pincharan, el riesgo de explosión de un vertedero sería brutal, porque ahí se acumula gas. Eso es una bolsa de gas, explota el vertedero por los aires. Entonces, lo que es biocombustible se obtiene de las plantas, básicamente de las plantas, de cualquier planta, en principio, que puede ser directamente para producir aceite o para sacar metano. Volvemos un poco a hacer historia. Sí. ¿Qué me decías? Que los coches microhíbridos ya realmente... tú tienes un libro que me lo Bueno, los microhíbridos no. Mira, yo tengo aquí un libro... No los coches, sino el fundamento. Mira, es que a mí personalmente me gusta mucho más que los coches la tecnología de los coches. Eso también lo digo. Me gusta más estudiar la tecnología. Mira, hoy tenemos un microhíbrido que está basado en un sistema de motor generador. Es una sola pieza, ¿vale? Que a su vez hace motor y cuando a mí me interesa hace de generador, porque sabemos que es reversible ese mecanismo, ¿vale? Eléctricamente es reversible. Hablamos lo que decíamos de ese alternador que llevan los coches, que hace de absorber energía y a la vez... O a su vez motor. Puede producir. Claro. Con la batería de 48 voltios. Y la gente igual no sabe que eso... Mira, el primer motor de arranque de la historia que se puso en un coche se puso en 1912, ¿vale? Que lo puso Kettering, ¿vale? En su famoso sistema que se conoce como Delco. Que hoy dirá la gente, ¿cómo? Delco me suena a mí del distribuidor de encendido. No, pero Delco son las siglas de Daytona Engineering Company. O sea, es de la empresa que montó Kettering para fabricar el primer motor de arranque de la historia, ¿vale? Eléctrico. Ese motor de arranque se montó en un Cadillac en 1912. Ojo que ha llovido, ¿eh? En un Cadillac que es como de los hermanos Dalton, ¿eh? O sea, cuidado, un coche de sus años. Bueno, pues ese primer motor de arranque que montamos en la historia era un motor generador. Ojo, ¿eh? Y 100 y pico años después, hoy montamos motores generadores en los microhíbridos con tecnología hoy actualísima. O sea que muchas veces esto está todo inventado. Todo inventado ya. Está todo inventado. No hay más que revisar y aquí tienes el esquema que Kettering va a desarrollar del Cadillac y aquí tenemos nuestro famoso motor generador. Motor generador, sí, 1912. Este libro se publicó en 1927. Eran 14 años después de que se patentara el primer motor de arranque de la historia, motor generador de Kettering. Ojo, que es que dices, pues entonces
lo único que estamos es volviendo atrás, para adelante, volviendo... ¿no? Bueno, pero la vida historia, es eso, ¿no? La historia es esto, la historia es así. La historia se repite, que decimos. Además, ¿tú sabes por qué se inventó el motor de arranque? La historia, porque el fabricante de Cadillac, Henry Leland, tenía un íntimo amigo. Y este íntimo amigo... Se rompió el brazo dándole... Se rompió la mandíbula. Jolines. Sí, se paró para ayudar a una persona mayor, que una señora, y le quiso poner el motor en marcha con la manivela. Pues mira, que se resbaló, que se le enganchó. ¿Sabes que la manivela esta se enganchaban? El caso es que se pegó... En teoría lleva un sistema que cuando arranca que suelta, en teoría. Pero cuando no soltaba, te tiraba. Sí, claro, te arrancaba el brazo. Y lo tiró contra la calandra del coche y se le rompió toda la mandíbula y se rompió el brazo. La historia dice que este señor, Byron, se llamaba Byron Carter. Era un alto directivo de una compañía, íntimo amigo de Leland, que 3 o 4 años más tarde murió. Y dicen que murió por consecuencia de las heridas mal curadas de ese accidente, que murió por neumonía. Y Leland dijo, esto no puede ser, y contrató a Kettering y le fabricó el primer sistema de arranque eléctrico de la historia, o sea, en 1912 para un Cadillac. Que curiosamente, Kettering dijo, no voy a hacer un motor de arranque. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un alumbrado eléctrico. Un motor de arranque eléctrico y, ¿qué más? Y un sistema de encendido por bujías eléctrico. O sea, hizo un 3 en 1. Y fue el primer... Bueno, tuvo tanto éxito que tuvo que montar la empresa Delco. Delco nació para desarrollar un sistema de arranque eléctrico ya pues 1912 y hasta hoy. Y hoy libros como estos están llenos de motores de alternadores a arranque. Que hoy parece como que, digo yo, esto es la tecnología más puntera del mundo. Pero ahí estaba, Ahí estaba. Pues muy bien, desde luego, Juan Carlos, encantado con tus explicaciones. Se nota que el tema lo controlas y lo explicas muy bien en clase, sí, seguramente. Sí, y nada, ¿qué te parece? Pues muy bien, muy contento, ya sabes, yo cada vez que me llamas, contentísimo. A mí me gusta mucho, sabes que hablar... Explicar se te da bien, hombre. Me gusta mucho, ya lo sé. Has tenido además un gran maestro en casa también, ¿eh? Sí. El Ernesto sabe de coches también, Ha sido un buen mecánico toda la vida. Y más allá de mecánico, Sí. Porque, hombre, fíjate... Mecánico, electricista, inventor, tu padre ha sido de todo. Madre mía, por inventos que no sean. Pues muy bien, un placer como siempre decirte pues que estamos encantados, que vengas ojalá, pero claro, tus obligaciones también a lo largo del curso es muy difícil porque tienes muchísimos compromisos. Sí, lo que hablamos de por las mañanas que es más complicado. Muchas charlas, muchas conferencias, también sales por ahí, incluso has viajado al extranjero y nada, pues... Que pases buenos días, igualmente. Juan Carlos, en compañía de tu gente. Y aquí nos tienes en las 7 de Zaragoza Televisión. Cuando queráis, ya lo sabes, cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Goyo. Bueno, y ahora, como decíamos al principio del programa, el sábado pasado se celebró la 51 edición de la reunión invernal de Arguís, en el pantano de Arguís. Y ahí estuvimos con unos amigos conocidos de todos nosotros. Algunos de ustedes ya lo habrán visto en algún programa más. Y esperemos que les guste lo que estuvimos grabando ahí, que pasen buenos días y ya nos despedimos de ustedes hasta después de Reyes. Un saludo. Desde Lloret de Mar, Gerona. Gerona, ¿y qué moto has traído? Una 1250 Adventure. ¿Eso qué es? Una BMW GS 1250 Adventure. ¿Qué tal se ha portado? ¿Bien? Perfecta. Tengo 400 kilómetros desde casa y la verdad es que muy bien. Muchísimo frío, bastante frío. 3 bajo cero de media saliendo de Lloret hasta Vic. En Vic, hielo. Pero con que voy muy tranquilo, me he encontrado con mi compañero del Motorup Valletas, de Hospitalet de Llobregat, me lo he encontrado en Cervera. Y la verdad es que la moto perfecta, la moto sin problema ninguno. Bueno, ¿vas a muchas concentraciones? Antes más. Ahora ya, desde que me fui a Lloret de Mar, no tanto. Y no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Ahora me queda poco para jubilar, me imagino que volveré a enganchar otra vez a las concentraciones. La verdad es que sí. Florencio, ¿qué eres de? de Sant Boi. Sant Boi. Barcelona, cerquita de Barcelona. De Barcelona, sí. Bueno, ¿qué moto has traído, Florencio? Una BMW, una 90. ¿Una? Una 90. 90. Una BMW. ¿Qué cilindrada es eso? 1200. Sí. Sí. Bueno, ¿se ha portado bien la moto? Siempre, sí. La BMW sí.
¿Él? El piloto, digo. El piloto ya tiene una edad y va flaqueando, pero sí, venimos aquí desde el 80 y pico, ¿eh? Llevamos, algún año hemos fallado, 87, 85, por ahí. Ostras, está bien, ¿eh? Sí, algún año hemos fallado, pero bueno, sí, hoy este año tocaba. ¿Y qué te parece esta concentración que lleva ya 51 años? Pues es la que más me gusta. Está el bar más próximo. Una cerveza, por favor. Bienvenido al sud-ouest de la Francia. ¿De quelle ville vous arrivez ici? Marmande. Marmande, près de Bordeaux? Ouais. Ouais. Bordeaux. À côté de Bordeaux. Tout le monde, Bordeaux. Les aganites. Les épaves. Chin. Ah, ok. Y muchas gracias. Elle est toute neuve. ¿Tú tenés? Oui. Combien de kilómetros tía? 225 000. 220.000 kilómetros, dice que es nueva la moto. En rodage. En rodaje. En rodage, voilà, elle est toute neuve. Voilà. ¿La moto marcha bien? Oui. Qu'est-ce que tu penses d'ici, de Arlis? C'est la première fois que je viens, c'est bien. La primera vez que viene y le Ouais, gusta. vraiment. L'accueil, ¿Sí? le site, Sí. les amis Sí. de toute l'Europe Sí. qu'on retrouve là. En France, il y a beaucoup de motards, ¿eh? Oui. Vous avez fait beaucoup de concentrations. Oui, 3 par mois. Ah, pour moi, tel Nous, projet. nous, on fait 3 par mois. Bon, merci Ouais. beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bueno, estamos con otro asistente a la concentración. ¿Te llamas? Paco, Paco. ¿De dónde ha venido Paco aquí a Arlis? aquí desde Zaragoza. Cerquita, ¿no? Venimos dos de Zaragoza y ese de Fontanal, Guadalajara. ¿Cuándo has salido de Zaragoza, Paco? Nada, a las 10 de la mañana hemos salido, hemos almorzado bien en Zora y nos hemos subido para aquí a montar. Para aquí al lado. Oye, ¿qué moto has traído? Una V-Strom 1000. ¿Y qué tal se porta la moto? ¿Bien? Bien, perfecta. Esa tiene 22 años ya y va como una campeona. ¿Vais a hacer noche aquí también vosotros? Sí, claro, hacemos noche, mañana por la mañana, cuando salga un poquito el sol, que sequen las tiendas, para casa. Oye, ¿llevas muchos años viniendo? Pues sí, ya llevamos unos cuantos años, Venga, muchas gracias, Paco. Va, a ti, hasta luego. Habana español. Estamos aquí en Arlis, estamos con un visitante que ha venido de la Francia. ¿De qué ville de la Francia arrive? Nous venons d'Albertville, en Savoie. Quel numéro de département? C'est 73. 73. Très loin d'ici. Ça Combien de fait kilomètres? à peu près 1000 km. 1000 kilomètres? 1000 km, oui. Oh. Non, c'est rien. C'est rien. C'est rien. No es nada 1000 kilómetros. Avec quelle moto tu Alors, portes on ici? vient avec une Yamaha Super Ténéré 1200, attelée avec un Tarando, Un sidecar Tarando. Ah. Tarando, c'est Pour la femme, le sidecar? moi, je conduis, elle est à côté. Il fait froid dans le sidecar? Non, mais nous avons de très bons vêtements, parce que on a quand même l'habitude de rouler l'hiver. L'hiver, on monte, cette année, en février, on est monté jusqu'au Cap Nord. Ah, Cabo Nord. Ah oui. Hasta el Cabo Norte. Está lejos en Finlandia, está muy lejos de aquí. Oui, Cap Nord, là, il faisait parfois moins 30, moins 35. Menos 30 grados, menos... Pas tous les jours, hein. No todos los días, pero que hace mucho frío. Mais beaucoup de neige, de la glace. Nieve, hielo, todo. Avec, comme ça, avec la même moto. Ouais. Es la primera vez que vienes aquí, c'est la première fois que tu... Argis, oui, c'est la première fois, oui. Qu'est-ce que tu penses d'Argis? Qu'est-ce que tu penses? Ah ben, je pense c'est très bien, c'est très sympathique. J'aime bien les gens ici, ils sont très... Très gentils. Très gentils, oui, c'est vrai. C'est très convivial. Sí, estamos con otro participante en Argis, estamos con Javier. ¿Con qué moto has venido, Javier, aquí a Argis? Buenos días. Yo he venido con una Moto Guzzi 750 S3, ¿vale? Es una moto que conseguí hace unos 10 o 12 años, ¿vale? La restauré y bueno, y ahí está el resultado. Le he intentado dejar lo más original posible porque estaba totalmente cambiada y bueno, bien, aquí estamos venimos a Argis normalmente, ¿vale? Y nos quedaremos aquí por la noche un rato. Muy bien. La moto es una 750, ¿vale? Y bueno, ahora mismo está en estado original. Yo me llamo Freddy, los traigo Guzzi en medio de alguna red social por ahí, de un canal de YouTube, y yo no pensaba venir a Argis, pero me liaron los colegas estos. Tengo venido a Pingüinos, a Motauros,
Y este año me liaron estos tíos y dijeron, vente aquí que es auténtico. Total. Y la verdad es que es totalmente auténtico. Me refiero, echaba de menos, esto es como los pingüinos cuando íbamos a Tordesillas hace 20 años o 30 años, cuando era yo chavalito, de encontrarte motos tal y... Oye, los pingüinos ha cambiado ahora, ¿no? Cambió, sí, no, pingüinos ya hace años que no voy, aquello se masificó, carpas y mogollón. Hay que ir a la leyenda. Y de momento esto pinta muy bien. Oye, ¿qué vine con...? Cuéntanos un poco la historia de tu moto. La historia de mi moto, a ver, yo tengo varias motos. No me la conozco. Tengo 17 motos y soy gucista. Esta moto es una BMW y es una moto de viejo, las BMWs, pero yo no soy viejo. Entonces dije yo, hay que arreglar esa moto y lo que se me ocurrió fue comprar unos putos rotuladores de Poscas y la pinté como el coche Andy Warhol que lo pintaron a brocha, los BMW Art Cars. Dije yo, pues mira, si Andy Warhol, que tenía 2 cojones, pintó el coche a brochazos, pues yo cojo una BMW y pinto la moto con rotuladores. Muy bien. ¿Qué pasa? Venía en la puta llama por la autovía y me voló el guardabarros, que está ahí los cachos. Se desintegró, se partió en 2, allá en Benavente, vengo desde Galicia. Se desintegró y ya tengo que conseguir un guardabarros para reconstruirla y... Ahora busco un guardabarros. Y que vuelva a ser lo que es. Normalmente ando en Guzzi, pero hoy vine en la BMW y no aguanto el ritmo de Guzzi. Que la BMW es para viejos, pero estas motos son motos seguras, ¿eh? Sí, por eso, son para viejos. Los viejos tienen miedo a morir. La gente joven no. Esta moto tiene ABS, tiene todo lo que quieren los viejos. Es cómoda, tiene... Motor de arranque. Claro, motor de arranque, no te va a dejar tirado. Es la antiaventura. A ver, dentro de las BMWs es la BMW que se salva. Pero bueno, es lo que es. Para mí es todos vamos a acabar una silla de ruedas con pañales, pues mira, yo después de la Guzzi voy a la K1 y después ya a la residencia. De cabeza. Vale. Y saludos a mi cuñado Silvestre, ¿cómo es? Silvestre Miquel, Silvestre, que es cuñadísimo mío. Realmente me conoce todo el mundo como Calimero. Vengo de Guadalajara y traigo una Guzzi del año 1973. La he restaurado yo ahí como he podido y tal y eso. ¿Qué años tienes, Carlos? Pues he cumplido 60. ¿Solo? Solo. Eres un crío, hombre. Un crío. Yo creo que seré de los más viejos. Yo creo que debe ser mi primer año en Arguís o el segundo, no sé. Bueno, muchas gracias, Carlos, venga. No, a ti, venga. Bueno, estamos con Javier Berna, organizador de la invernal aquí en Arguís. Javier, ¿cómo os va? Pues la verdad es que, como se puede ver muy bien, el ambiente es fantástico, tenemos gente de un montón de países europeos y bueno, pues como todos los años, un año más y ya van 51, aquí disfrutando un poquito de la moto, pero como siempre. Oye, Javier, ¿es difícil hacer una invernal como esta que estáis preparando aquí? Pues realmente es complicado. Por un lado porque carecemos, salvando del esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Arguís, carecemos de apoyos institucionales y luego por otro lado tampoco tenemos patrocinadores porque entendemos que sería de algún modo vender el alma de esta invernal, mercantilizarla. Entonces el hecho de hacerla en este formato tan sobrio y sencillo, pues la verdad es que resulta muy complicado y máxime cuando la legislación vigente difiere mucho de la que había cuando esto comenzó. Ahora hablamos de participantes. Ha dicho que hay 500 y pico participantes. ¿Alguno que destacas viene de lejos? ¿Cómo lo ves? A ver, tenemos ahora 600 participantes, cerramos inscripciones hace ya unos días, ya llevamos varios años que se agotan las inscripciones antes del día de la celebración y tenemos participantes este año de 9 países europeos y el participante más lejano este año no es de muy lejos, es de Münster, en Alemania, pero vamos, otros años viene un finlandés y bueno, viene gente de bastante lejos, pero este año tenemos de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Portugal, de Suiza, de Italia, del Reino Unido, está la cosa, bueno, y también de Andorra, que Principado es. Bien, y ahora estamos con Rafa Lombard. Rafa Lombard, toda una institución dentro del mundo del motociclismo en Aragón, Rafael. Tú fuiste fundador, ¿verdad? Más que fundador, fui participante en la primera edición, porque en aquellos años yo vivía en Madrid estudiante, entonces no participé en los preparativos. Sí participé en la idea.
Es decir, yo recuerdo cuando Emilio Moliné tuvo la idea con el Motoclub Pirineos de Barbastro de hacer la primera concentración de motos de turismo en España. Y fue esta, se hizo aquí en el 73, creo que fue. Esto es casi antes que Pingüinos, ¿no? Antes, por supuesto, mucho antes. Esta fue la primera concentración que se hizo en España, porque yo la idea, digamos que le hablé a Emilio de que en Francia se hacían concentraciones de motos para gente que iba en moto por carretera, no por campo, porque yo leía revistas de motos francesas entonces. Y ¿Tú eras reportero de una revista francesa? yo fui corresponsal de 2 revistas francesas de motos, efectivamente. Una que se hacía en Marsella, que era poco conocida, y otra que se hace en París todavía, que se llama Motos Journal. Fui corresponsal en España. Hoy he venido con esta Java 350, que la tengo hace poco. Me da problemas de ruido en el motor que no lo sé encontrar, pero me ha traído y me trajo desde Seseña a Toledo, donde yo la compré. Es decir, el motor anda, pero me gusta mucho su historia y su estética. Es una 2 tiempos, 2 cilindros. Bueno, oye, ¿cómo ves el ambiente hoy? Bien, un poco fresco, ¿no? Fantástico, como debe ser. Yo creo que poco fresco. Tenía que hacer más frío. Sí, porque bueno, echamos de menos un poco de nieve. Hace muchos años que no hay nieve ya. Pero el ambiente, la gente estupenda, las motos maravillosas. Ahí mismo hay una Ural rusa, preciosa. Por ejemplo, allá en una esquina hay una Montesa Impala. En fin, aquí hay unas Guzis preciosas también. 2 Vespas, 2 tiempos. Da gusto estar aquí. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por tu ayuda siempre. Encantado, Goyo.